presente. Comencemos orando. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias porque nos permite estar delante de ti. Gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos provees de poder estudiar tu palabra, de poder aprender sobre ti, Señor, y cómo tú has hecho las cosas para nosotros. Oh Señor, queremos traerte gloria, queremos traerte honra, queremos exaltar tu santo nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das para así hacerlo. Bendice a todos los que estamos aquí presentes. Glorifícate en cada uno, Señor. Capacítanos cada día para poder seguir entendiendo tu palabra y poder crecer en ti. Gracias te damos, Señor. De igual manera en cada uno de los otros grupos, Señor. Bendice a los maestros, bendice también hacia a los estudiantes y que todos puedan aprender en este día sobre tus grandes maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, felicidades al hermano Edgar, que cumple años hoy. Está allá en la parte de atrás, hermano Edgar, feliz cumpleaños. Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Si como buenos estudiantes mantuvieron los papelitos de las 2 semanas anteriores, pues vamos a estar tocando esos mismos 2 papelitos. Yo espero que nos hayan votado, que los hayan llevado a su casa, hayan podido seguir a través de las escrituras diferentes versos bíblicos que allí se proveen, porque vamos a ir bastante ligero, ya que tenemos 11 capítulos que tocar en este periodo de tiempo. Tenemos primeramente en el capítulo 1, ya cometí el error aquí, okay, por ahí vamos. En el capítulo 1 de Génesis tenemos la creación de todo el mundo. Tenemos el principio, y habíamos hablado que fue Dios quien creó y por tanto, como fue Dios, Él no está limitado por espacio y tiempo, sino que Él es eterno, Él está fuera de los conceptos de tiempo o de leyes universales. No hay ley que se aplique, ley del mundo físico que se aplique a Dios. Si Dios está en medio nuestro, lo cual está, Él no se cae porque la gravedad lo ala. ¿Okay? Nosotros nos caemos. Si nosotros nos dejamos ir, nosotros nos caemos porque la tierra, ¿verdad?, en la ley de gravedad nos ala. Si nos paramos debajo de un árbol, es posible que nos caiga un aguacate encima, porque la ley de gravedad lo trae hacia abajo y nosotros podemos sufrir una herida. Dios no está limitado por las leyes físicas. Cristo lo demostró múltiples veces, caminó sobre las aguas, multiplicó cosas físicas, ¿verdad? Todo esto lo hizo Cristo, quien es Dios, y demostró su divinidad, pero también demostró que Dios no está limitado como nosotros, o como dicen algunos predicadores, que Dios tiene que sujetarse a las leyes físicas o aún pedir permiso a los hombres físicos, porque como Él es espíritu, Él tiene que pedir permiso al hombre físico para operar en el mundo físico. Eso es una herejía, búsquela por donde la busque. Él no está limitado, Él es Dios, Él es soberano. La creación fue hecha en 7 días. Vamos a buscar algunos versos bíblicos. Éxodo 20:11, hermano Joel, ¿me lo puede conseguir? Mateo 19:4, Iván. Tenemos 2 Corintios 4:6. ¿No puedes conseguir ahí? 2 de Pedro 3:5. Vamos a dársela a Pedro. Yo sé que no se lo va a olvidar. 2 de Pedro 3:5. Vamos a ver por acá a... Okay. Tengo otro verso bíblico aquí. Ok, del capítulo 1, esos son los que tenemos. Vamos a considerar.
tenemos que la creación fue hecha en 7 días, ¿verdad? Hablamos en la primera clase que tenemos como evidencia la simbiosis que hay entre las plantas y los animales, los seres vivos. Las plantas fueron creadas en el tercer día, en el cuarto día, y los animales fueron creados en el sexto día, 2 días después, pero una depende de la otra, ¿verdad? Las plantas necesitan el oxígeno de los animales y necesitan, ¿verdad?, la reproducción de los animales, necesitan la muerte de los animales para que se convierta la defecación de los animales para que le dé abono y puedan crecer. Las plantas a la vez pues producen oxígeno y alimento para los animales. Hay una simbiosis, una depende de la otra. Si se hubiesen tardado miles de años entre la creación de los animales y la creación de las plantas se hubiesen muerto y los animales se hubiesen muerto. No hubiesen sobrevivido, dependemos unas de las otras. Hay una simbiosis y así mismo en todo los diferentes reinos que hay en el mundo físico. Hay una simbiosis que todos dependemos uno de los otros. ¿Quién me lee Éxodo 10:11, hermano Joel? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí tenemos que en 6 días él hizo la creación, una confirmación. En 6 días hizo la creación, el séptimo día descansó. Vamos a ver Mateo 19:4. Él respondió, les digo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo. Ok, ahí tenemos Cristo confirmando que cuando Dios hizo al ser humano, hizo varón y hembra. Okay. Muchas personas dicen Cristo nunca habló sobre el asunto del homosexualismo. Claramente Cristo confirmó, Dios los hizo varón y hembra. Lo que continúa diciendo después de eso es, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cristo confirma que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer y que Dios así los hizo. Dios no comete errores, por tanto Él no hizo un hombre en un cuerpo de una mujer en un cuerpo de un hombre. Esto no es asunto de sentimiento o de confusiones. Coge vergüenza y haz las cosas correctamente. 2 Corintios 4:6. Ahí tenemos nuevamente, el apóstol Pablo nos está confirmando que Dios fue el que creó las cosas. Dice, el que creó de las tinieblas la luz, ¿verdad? Eso lo vemos en el principio, dice que Dios separó las tinieblas de la luz. Él va a ese momento y confirma que eso sí ocurrió. Segundo de Pedro 3:5. Ahí tenemos al apóstol Pablo confirmando los datos de la creación de igual manera que lo hizo el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro también confirma. Dios hizo la tierra y estaba cubierta de agua. Eso lo vemos en Génesis 1:3, ¿verdad? Toda la tierra estaba cubierta de agua y Dios sacó entonces la tierra de el agua, bajo el agua. Entonces pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos un relato más detallado de la creación en algunos aspectos. Interesantemente, el capítulo 2 no nos presenta la creación en orden cronológico como el capítulo 1, pero nos da un poco más de detalles, ¿verdad? Nos dice especialmente concerniente al hombre. En ese capítulo nos encontramos que Dios hizo al hombre del barro, lo hizo, ¿verdad?, un muñeco de tierra,
sopló sobre él. Al soplar, entonces el hombre tomó vida. El hombre fue creado a imagen de Dios. Esto no quiere decir que somos iguales a Dios. Cuando vamos, por ejemplo, todos aquí somos hispanos, me imagino que en todos nuestros países pasa de igual manera. Usted pasa por la plaza pública y por lo general hay una estatua de algún individuo famoso, puede ser Colón. En Puerto Rico hay todas las plazas tienen a Colón, algunas en Venezuela creo que tienen a Bolívar, y en los diferentes países tienen diferentes personas, ¿verdad? Esas estatuas son imágenes de la persona real, de quien fue la persona real. Y está ahí como una conmemoración de esta persona que en un momento existió, ¿verdad? Para que cada vez que pasemos por ese sitio traigamos a memoria. Nosotros somos imágenes de Dios en ese aspecto. Nosotros fuimos creados para llevar el dominio de Dios a todo el mundo, para que lleváramos el mensaje de Dios al mundo entero, que cubriéramos la tierra con su conocimiento. Nosotros somos imagen de Dios en el aspecto que cuando la gente nos ve, debemos reflejar a Dios. Debemos ver la gloria de Dios. Cuando yo veo a cada uno de ustedes, especialmente vuestros niñitos, yo tengo que decir, son hechos a imagen de Dios. Y me acuerdan de la gloria y majestad de Dios. El viernes hablábamos de cuando vemos las estrellas, vemos los cielos, vemos toda la grandeza de Dios. Podemos ver su gloria, la tierra está llena de su gloria. De igual modo, los seres humanos somos imagen de Dios, reflejamos quién es Él. No solamente cuando lo estudiamos intrínsecamente, que tenemos que decir, Dios la verdad que en mi país dirían está pasado, no tiene límite, ¿verdad? Se fue más allá de todo entendimiento. Y ciertamente cuando estudiamos el cuerpo humano y seguimos indagando y seguimos buscando y seguimos profundizando, tenemos que decir, el que niegue el ser de Dios es el ser más ignorante que pueda haber sobre la faz de la tierra, no importa cuántos títulos tenga. Asimismo, cuando exploramos el espacio, de igual manera, ¿verdad? Tenemos que decir es gloria de Dios. Y el ser humano estamos creados para traerle gloria en todo lo que hacemos, en toda nuestra forma de pensar, en toda nuestra forma de conducirnos. ¿Está el micrófono por ahí? Algo que me llamó mucho la atención es cuando estos hermanos de Living Water están evangelizando, ellos usan, ellos lo llaman el libro de instrucciones para la vida, que es el ADN. El ADN tiene información genética. ¿Quién la puso ahí? Es Dios. O sea, Repite eso otra vez. en el ministerio de Living Water, estos hermanos, ellos cuando están evangelizando, ellos hacen uso del ADN para ilustrar el poder, la majestad de Dios. O sea que el ADN lo llama el libro de instrucciones para la vida, y esta información que tiene el ADN solo la puso Dios. O sea, esto no se creó solo, es lo que dicta tus ojos, el color de tus ojos, de tu pelo, tu estatura, todo. ¿Quién lo puso ahí? Porque un libro no se crea solo. Era eso. Eso es correcto. Pedro, iba a decir algo. ¿Y qué hay de aquellos hombres malos que evidencian la maldad? ¿Son imagen de qué? El contexto sea mismo. Compañero, ¿usted iba a decir algo? ¿No? Eso mismo. No. Ok. ¿Qué de los hombres malos? La realidad es que todos somos malos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ya pronto, vamos a ver esto. Pero el ser humano como ser, como criatura, todos somos imagen de Dios. Por eso el abortar niños a propósito es una afrenta tan grande, porque estamos destruyendo la imagen de Dios en estos niños. Estamos destruyendo seres que llevan la imagen de Dios innata en nosotros. Ok, pasamos entonces al capítulo 3. En el capítulo 3, un capítulo bastante conocido, comienza el capítulo infamemente con la serpiente.
de todos los animales que aparecen en la Biblia, el primero que aparece nombrado como tal es la serpiente. Ya en el capítulo 2 nos había dicho que Dios había traído los animales y que Adán le puso los nombres a cada uno, pero no nos da los nombres. Aparte, ¿verdad? Estudiosamente supimos que la gallina estaba por allí. Lo puede ver en el video hace 3 semanas atrás. Pero el primer animal que aparece nombrado en la Biblia es la serpiente. Ok, tenemos entonces que la serpiente, esta serpiente antigua, llega a donde está la mujer. No voy a entrar en detalles ni en discusiones de qué hacía la mujer y qué hacía el hombre. Hay personas que pasan horas discutiendo esta sandez. Okay, esto es irrelevante. ¿Qué hacía uno? Que por qué él no estaba allí, que por qué ella. No, eso no tiene nada que ver. La Biblia nos dice que Satanás o la serpiente se apareció a ella, apareció allí, habló con ella. ¿Cómo se entendieron? No lo sé. Cuando estemos con Cristo allá, pues quizá le podemos preguntar. Pero la Biblia no nos dice cómo se entendieron. ¿Okay? Es irrelevante. O a lo mejor los hombres hablaban culebra, o la culebra a lo mejor hablaba idioma de los hombres. Nuevamente, es irrelevante. A lo mejor sabía español, porque yo hablo en español. Cristóbal. Dando igual que pasó con la burra que habló, Dios le dio el poder en ese momento de poder hablar y comunicarse con... Sí, es posible que Dios le haya dado esa habilidad en ese momento, pero la realidad es que hablaron uno con el otro, se entendieron, y curiosamente la tentación que Satanás le hace, que la serpiente le hace en el momento a Eva, es cuando comas de ese fruto serás como Dios. Es bien importante que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas falsas que está corriendo hoy día por los medios cristianos de televisión y de radio y de prensa y de todos sitios es que podemos o que nosotros somos dioses con una D pequeña. Que Dios es Dios con una D grande, nosotros somos dioses con D pequeña. Ahora los predicadores quieren ser, ya no se cansan con ser pastores, ya no quieren ser apóstoles, ahora quieren ser dioses. Sí, ahora quieren ser más de lo que realmente somos. Si la Biblia en ocasiones menciona, por ejemplo a Moisés le dice, tú vas a ser Dios para Faraón. En el Nuevo Testamento Cristo le dice a los fariseos nada menos, si ustedes son dioses ante el pueblo, ¿verdad? Entonces, estos hombres hoy día, falsos profetas, dicen que ellos son dioses, que la Biblia respalda el que son dioses. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia que está diciendo ustedes son representantes. Cuando Faraón te ve a ti, tú hables de parte mía, tú vas a ser mi imagen, tú vas a ser mi representante, tú vas a representar mi escritura, mi mensaje. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo. Por eso dice, tú vas a ser Dios para Faraón. Y lo que tú hables, eso es lo que va a ocurrir. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Los fariseos están supuestos a llevar la ley, a enseñar la ley como estaba escrita, no las añadiduras que ellos habían hecho. Por eso Cristo los lleva, los confronta y dice, ustedes que son dioses delante del pueblo, y el pueblo los tiene a ustedes como representantes. Entonces, como representantes, ustedes tienen que traer ese mensaje que Dios dio, que el Espíritu inspiró, ustedes lo tienen que traer ante el pueblo y no lo están haciendo, ¿verdad? A eso que se refiere, no quiere decir que ellos son divinos de ningún modo. Y el ser humano hoy día encontramos mucho esta falsa doctrina de pastores que dicen que quieren ser o que son, ellos son Dios con letra pequeña y que ellos tienen poder en su palabra y que ellos pueden hablar las cosas. Eso es una afrenta a la persona de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. No, hermano, solo acotar ahí, argumentar, ¿no?
que ahora en este tiempo no solo somos representantes, como ya tú bien decías, representantes de Dios, porque a nosotros vino la palabra de Dios y representamos a Dios llevando su palabra. Pero lo maravilloso es que en la redención completa sí seremos como Él, como Jesús, igualito a Él. Bueno, seremos igual a Cristo, no quiere decir que seremos divinos. Tengo que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ser tan perfectamente como un ser creado puede hacer. ¿Ok? Siempre seremos seres creados. Por tanto, no somos divinos. ¿Ok? Ni lo somos ahora, ni lo seremos después. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos son seres creados. Por eso tú ves que se tapan los pies, porque es un símbolo de su creación. ¿Okay? Son creados, están delante de Dios, vuelan delante de Dios, ministran delante de Dios, pero son seres creados, sumamente santos, porque están delante de la presencia del mismo Dios santo, pero siguen siendo seres creados. Es decir, no llegan a la capacidad de divinidad. Solamente Cristo tiene esa capacidad, ¿verdad? Como hombre y como Dios. Tenemos entonces mismo en el capítulo 3, entra la parte de la sentencia a causa del pecado. Eva come de la fruta, no sabemos qué fruta fue, no me diga que fue manzana o mango, no sabemos qué fruta fue. Sabemos que la comió, nos dice que era deliciosa al paladar, era gustosa a los ojos, era atrayente, pero no sabemos qué tipo de fruta fue. A ella come y nada ocurre. Le da a su marido y nos dice que en cuanto él comió, sus ojos le fueron abiertos. ¿Ok? Quiere decir que ahí Dios le había dado el mandato al hombre, vemos en el capítulo 2, verso 7, que Dios le había dicho, no comerás de ese árbol. No fue una sugerencia, fue un mandato, no comerás. Él le instruye a ella, él le dice a ella probablemente, nos dice, mira, Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto, es más, ni lo toques. ¿Verdad que así le decimos a veces a los niños? Aléjate de ese sitio, mira, ni lo toques. Cuando vemos que ella habla con la serpiente, ella le dijo, Dios dijo que no comiéramos, que ni lo tocáramos. Dios no había dicho que no lo tocaran, pero me da a entender que Adán la había instruido, mira, ni te acerques, ni lo toques, ¿verdad? El hecho de que ella haya dicho estas palabras no quiere decir que ella mintió o que tergiversó el mandato. El mandato era ese, no lo comas. Mejor apártate de la tentación. Es lo que nosotros debemos hacer. Cuando somos tentados, apartarnos. Si sabemos que somos tentados con algo, si usted sabe que usted tiene tentación por alcoholismo, ni se acerque a la barra, ¿verdad? No se acerque a sitios donde usted sabe que van a estar dando bebidas alcohólicas, porque va a ser una tentación. Pues ella se le había instruido correctamente, ni siquiera lo toques, pero ella lo tocó, agarró la fruta, comió y le dio a su esposo. Su esposo era cabeza del hogar, era el que Dios había puesto como líder sobre el matrimonio y sobre la humanidad. Por tanto, entra el pecado por un hombre y por la muerte. Dios le había dicho, el día que comas vas a morir. Ellos murieron, sí, ellos murieron en el instante, espiritualmente. Literalmente no, pero entró la muerte a ellos. Desde ese momento en adelante, el ser humano comienza a degenerarse físicamente. No me refiero a degenerarse moral, pero físicamente su cuerpo comienza a bajar, ¿verdad? Sabemos cuando somos niños así chiquititos, somos lindos y preciosos y graciositos, vamos creciendo, nos ponemos bonitos, nos ponemos orgullosos, pero después de cierto momento empezamos entonces a declinar y la ley de gravedad comienza a tomar dominio sobre nosotros y comenzamos entonces a ver los resultados de la degeneración del cuerpo humano. Pero entonces aquí entra cuando Dios los confronta, y confronta primeramente a la serpiente. Pregunta por ahí.
Esa entropía no solo fue en el hombre o fue en toda la creación. La entropía de que empieza el degeneramiento de la humanidad. Ocurre en toda la creación. Ocurre en toda la creación. Es interesante esa pregunta, porque muchos dicen que, muchas personas, muchos científicos creen y apoyan los conceptos de la evolución, donde de una forma pasamos a algo mejor, pasamos a hacer otra cosa. Sin embargo, la ley de entropía nos dice que la materia no se regenera, pero sí se degenera. Entonces, encontramos que lo que tenemos no mejora, pero sí se va destruyendo, sí se va cayendo, sí se va haciendo menos de lo que hoy tenemos. Entonces, esto lo vemos en todo el planeta, en toda la materia, en todo lo que es materia, esto ocurre. Ocurre en las plantas, usted deja una plantita ahí, llega un momento que crece, se pone bonita y pasa el tiempo y empieza a secarse y a degenerarse. Eso pasa con los árboles, eso pasa con los animales, eso pasa con toda materia. Entonces cuando se le da la sentencia, se da primeramente la serpiente. Encontramos Génesis 3:15, la primera promesa de redención. Curiosamente, la primera promesa de redención se le da como castigo a la serpiente, como sentencia a la serpiente. Se dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te romperá la cabeza, te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar o le herirás el calcañar. Esto nos habla, ¿verdad? Esto apunta al sacrificio de Cristo. Cristo sería la simiente de la mujer. ¿Por qué Cristo es la simiente de la mujer? Porque es lo que Dios había creado ya antes de la fundación del mundo, que de esa línea, descendencia, vendría un redentor. De la simiente de la serpiente, la simiente del pecado, viene entonces la maldad en el hombre. Estas dos simientes curiosamente crecen juntas y literalmente provienen del mismo lugar, del ser humano. Nosotros todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos arrastramos la consecuencia del pecado que se conoce como el pecado original. No el original que cometió Adán, él paga por sus culpas, pero original en nosotros, que desde antes de nacer ya venimos siendo culpables de pecado. Por eso niños en el vientre mueren, porque cargan la raíz o la consecuencia de ese pecado. Sin embargo, Dios también había preparado una generación desde antes de la fundación del mundo, la cual él había escogido, y lo encontramos en el libro de Romanos, que dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, la cual sería una línea que sería regenerada, una línea que sería para darle la gloria a Dios. Entonces encontramos aquí en esta sentencia que se habla de los dos linajes, el linaje del pecado y el linaje que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos entonces en el 3:16, el 3:16 comienza la sentencia de la mujer y se le dice que multiplicaré tus dolores de parto. Esto viene de la raíz hebrea rabá, que quiere de una raíz primitiva que quiere decir aumentar, abrumar, amontonar, ampliar, colmar, engrandecer, ensanchar, exceder. Todas esas cosas buenas. Se chavaron la mujer.
También ella sería la ayuda idónea, o fue creada como ayuda idónea del hombre. Esto lo encontramos en Génesis 2, 18 y 23. Ahora su condición sería en adelante de humilde sacrificio. O sea, anteriormente eran iguales, eran ayuda idónea, completamente compatible. Desde este momento en adelante habría una sujeción de estar al mismo nivel como ayuda idónea perfecta. Sigue siendo ayuda idónea, pero estaría en un grado, sería vista de una posición más baja. Quiero ser claro con esto y no se me ofendan las damas, por favor. En Cristo todos somos iguales y como creyentes sí debemos tratar a todas las damas iguales. Pero en el mundo de pecado, en el mundo una vez que entró el pecado a consecuencia de ellos haber fallado, la posición de la mujer sería vista como menos. En estos últimos tiempos, el feminismo ha avanzado tanto, ya vamos por la tercera, casi cuarta ola del feminismo. Las olas lo que quieren decir es que cada vez surge una idea nueva y un mover nuevo dentro del concepto en general. Y ya han llegado a una posición donde se ha dañado o se le ha tildado completamente de malvado al hombre. Dios sabía lo que hacía cuando creó al hombre y creó a la mujer. Dios tenía propósitos y tiene propósitos, ¿verdad? Pero la sociedad hoy día tiende a empañar la imagen del hombre a como dé lugar para exaltar la imagen de la mujer. Y con estos asuntos de la degeneración de géneros, la cosa no ha mejorado para el hombre. Se sigue perjudicando. Curiosamente, ahora hay una guerra abierta entre los transgéneros y los homosexuales y los feministas y todos estos grupos que han sido pervertidos y que son anticristianos, todos estos pensamientos ahora están en guerra unos contra los otros. El movimiento feminista en Estados Unidos comenzó para proteger a la mujer de que no fuese abusada, y curiosamente comenzó con mujeres cristianas para traer protección a la mujer. Eso fue el principio del movimiento feminista. Desgraciadamente, muchas gracias. Desgraciadamente esto se ha seguido degenerando a lo que tenemos hoy. Encontramos también que ahí nos dice tu deseo, de la palabra hebrea tachuca. Es el sentido original, quiere decir estirarse. Se me perdió aquí. El sentido quiere decir estirarse hacia, impulsar o anhelo, condición, codiciar o codicia. No, esto es lo que nos está hablando cuando encontramos esta palabra aquí que dice tu deseo será para tu marido. Tenemos que buscar entonces la ley de la primera referencia en hermenéutica, la ley de la primera referencia, y esta es la primera referencia de esta palabra. Entonces buscamos la palabra inmediata o la palabra o la vez, en la ocasión en que se utiliza nuevamente esta palabra, y esta la encontramos en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a tu puerta y te desea. Encontramos el mismo término. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere entonces esta palabra con que tu deseo? Esto no se refiere, como muchos han dicho, que es un deseo sexual, de que la mujer desearía al hombre. Sí, yo espero que todas las damas deseen a su esposo y que todos los esposos deseen a su esposa. Eso debe ser así. Pero aquí lo que se está hablando es de su liderato. Tu posición, desde ahora en adelante, tú desearás
tomar dominio, tomar, agarrar, codiciar su posición. La posición que Dios le dio a él, tú la vas a desear. Pero él será sobre ti. O sea, desde este entonces comenzó lo que se conoce como la guerra de los sexos. El hombre y la mujer han estado siempre peleando a ver cuál es mejor. La realidad es que uno sin el otro, ninguno sirve para nada. No puede existir una isla solo de hombres. Se mueren de hambre. No puede existir una sociedad solo de mujeres como la Mujer Maravilla. No puede existir. Seguramente no se mueren de hambre. Ellas buscan la forma de sobrevivir, de cocinar y de hacer comida. Pero como me dijo una dama en una ocasión, las mujeres son más, me lo dijo en inglés, las mujeres son más catty. Y sí, son como gatas. Empiezan tranquilas y terminan peleando. La realidad es que uno no sirve sin el otro. La palabra es clara, ¿verdad? Uno fue hecho para el otro. Y Dios nos hizo de esa manera que fuésemos dependientes uno del otro. Por tanto, ese deseo, esa guerra constante, vemos que es parte del pecado de la humanidad. La condenación del hombre. Oye, me estoy tomando mucho tiempo aquí. Pregunta. El feminismo entonces pudo haber también sido raíz de ese mismo punto, porque si hay una guerra entre la mujer queriendo dominar, eso trae a la mujer a llevarla a un punto de vamos a unirnos para... Sí, como les dije, el feminismo comenzó en los Estados Unidos en la iglesia, con mujeres creyentes, y comenzó para evitar los abusos que habían dentro de la sociedad. Estos abusos, la realidad que han venido desde ese momento en adelante, siempre ha habido abuso contra la mujer. Y tenemos que ser realistas con eso, no podemos tapar el cielo con la mano. Sí ha sido una realidad. Ellas se unieron para tratar de dar unos derechos a la mujer, como el derecho a votar, el derecho a poder trabajar, derechos que eran sin problema, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres no podían votar? Simplemente porque eran mujeres. Pero tienen capacidades, tienen inteligencia, ¿verdad? A veces hasta más que el hombre. Pero no se le permitía. No podían ir a trabajar, aun si no había un hombre en la casa que pudiese sostenerla o pudiese cuidar de ella. Eso era el propósito del movimiento feminista cuando se originó. Proteger, darle protección a la mujer como Dios le dio permiso a Moisés en el pasado de que diera carta de divorcio por la misma situación. Cuando había adulterio, los hombres simplemente le daban una pata a la mujer y decían, vete de mi casa, no te quiero aquí, yo voy a buscar otra. Y Moisés entonces dice, no, eso no es así. Le tienes que dar una carta de divorcio, que es decir, oficialmente tienes que demostrar ante los ancianos de la ciudad por qué te estás divorciando de ella. Y tienes que proveer para ella hasta que ella pueda echar hacia adelante. No era simplemente aquí está la carta de divorcio, lárgate y vete. En acuerdo a la ley, él tenía que llevar la casa del padre o tenía que proveer para ella. Todo eso era como un contrato, la carta de divorcio. Era para proteger a la mujer de los mismos abusos. Ya para principios del siglo XIX, en la iglesia nuevamente, mujeres en la iglesia se unen con el mismo propósito de traer protección a la mujer. ¿Hay algún politólogo que usa la palabra feminazi? O sea, a diferencia de feminismo, que era cuando es el feminismo puro, que era para defender a la mujer de los abusos, que era bueno eso, y darle ciertos derechos que podían servir a la sociedad. Pero ya cuando lo que se ve ahorita es el feminazi, que o sea, es autoritario, ya quitan al hombre, quieren ellas más, está encima, eso ya no es algo bueno, ya es algo que se dañó. Sí. Pero que no escucharon a través de la grabación, pues él habló del feminazi, que es cuando el autoritarismo de la mujer toma dominio sobre todas las cosas. Tenemos entonces la maldición al hombre,
La maldición al hombre se le dice: desde ahora trabajarás con el sudor de tu frente, ganarás el sustento, la tierra te dará caldos y espinos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos entonces que se le agravan la situación a los hombres y podemos discutir ahí todo lo que había antes, pero se termina diciendo: y volverás al polvo porque polvo eres. ¿Verdad? Debemos tener en cuenta ese verso: volverás al polvo porque polvo eres. No podemos creernos que somos dioses con ningún tipo de con D, porque somos solo polvo. Somos solo representantes de Dios, pero somos polvo. Después de eso, al final del capítulo, encontramos una sentencia final, la cual pareciese ser bastante ruda. Encontramos que al hombre y a la mujer, Dios le hace primeramente, le hace unos trajes porque estaban desnudos, entonces los bota del huerto. Se tienen que irse, no pueden quedarse aquí, y pone 2 querubines en la entrada del huerto. Lamento que se me esté yendo el tiempo, pero esto no es una sentencia ruda contra el ser humano, es una demostración de gracia. ¿Por qué una demostración de gracia? Porque el Edén era el lugar donde Dios se apacentaba. Dios caminaba libremente por el huerto. Dios caminaba por allí. Y si el ser humano entra en su estado de pecado delante de la presencia de la santidad total de Dios, el ser humano es exterminado. Lo que le pasó a Job, que decía: ay de mí que soy pecador. Lo que le pasó a Habacuc, que decía que sentía como que pudredumbre le entraba a los huesos. El ser humano en su estado de pecado no puede habitar delante de la santidad de Dios. El lugar del Edén era el lugar de Dios apacentarse, Dios pasear. Nos dice que Él venía allí, caminaba entre el huerto. Y los hombres entonces son echados fuera del huerto, se ponen unos querubines. Los querubines, siempre que los vemos en las escrituras, vemos que están para proteger la gloria de Dios. El ser humano mira directo a la gloria de Dios y queda exterminado automáticamente. La gloria de Dios es tan refulgente que nosotros como seres pecadores no podemos soportarla. Vemos que en este momento se ponen esos querubines que son protectores, están protegiendo. No que el hombre no entre, sino que no entra a la gloria, no entra al lugar de la gloria de Dios directamente. Encontramos cuando se hace el arca del pacto, se ponen unos querubines tallados con las alas que tocaran una a las otras, ¿verdad? Como si fuera una copa, un techo, por así decirlo, y allá abajo entonces Dios desde ahí se manifestaba y los hombres acá afuera no podían mirar dentro de lo que estaba ocurriendo ahí. El sacerdote hablaba, o Moisés hablaba con Dios, pero no podían mirar dentro. Los querubines estaban ahí simbólicamente para proteger la gloria de Dios. Y también se quita el árbol de la vida eterna. Este árbol es quitado, el árbol de la vida, es quitado como demostración de que nuestra vida depende solamente de Dios. Nosotros no tenemos vida innata en nosotros. Nosotros tenemos una vida dada. A nosotros se nos ha provisto de vida. Y el dador de la vida, ¿quién es? Dios. 10 minutos. Capítulo 4 nos habla entonces del asesinato de Abel, de Abel por su hermano Caín. Nos dice que ambos trajeron ofrendas. Uno trajo una ofrenda de animal y uno trajo una ofrenda de vegetales. Porque trajo ofrenda de vegetales, Dios lo mató. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no? Animales. De los animales, lo mejor, o sea, porque Dios merece lo mejor. Y Abel
Ok. Si leemos el capítulo 4, donde dice que Caín trajo la ofrenda primero. Caín trajo la ofrenda primero y luego entonces Abel trajo su ofrenda. Así está en el capítulo 4. Nos dice también que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y con desprecio la ofrenda de Caín. Ahí hay unas palabras, ustedes pueden buscar, las pueden leer después, si no las han leído ya. Lo que nos está hablando aquí no es que la ofrenda de vegetales era mala delante de Dios o era menospreciada por Dios, porque de lo contrario, cuando Dios establece las leyes, ¿verdad?, bajo Moisés, no hubiese provisto ofrenda de vegetales, y Dios proveyó para que hubiesen ofrendas de vegetales, de productos de la tierra. Por tanto, ese no es el asunto. El asunto estaba en el corazón de cada uno. En el corazón de Abel, Abel había traído lo mejor, en el sentido que había traído su corazón en completa rendición y regocijo delante de Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que no sea una ofrenda simplemente de labios, sino que sea de corazón, que sea de lo más profundo en agradecimiento delante de Dios. Caín lo trajo por compromiso. Caín lo trajo pues porque probablemente sus padres le habían enseñado cómo hacerlo y él simplemente pues en un momento dado la llevó, pero no tenía en su corazón ese agrado, ¿verdad? Y por eso ya Dios lo había advertido. Cuando Dios habla con Caín fue antes de que matara a su hermano. Dios habla con él y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Dónde está tu hermano? Y dice, yo no sé dónde está mi hermano, yo no soy guardia de mi hermano. Y él le dice, acuérdate que el pecado está a la puerta y te desea dominarte. Y él abrió la puerta para dejarse dominar por el pecado y fue y mató a su hermano. Pasamos entonces al capítulo. ¿Tú ibas a decir algo, Cristóbal? Sí. Capítulo 5. En el capítulo 5 entonces encontramos un capítulo bastante ligero. Encontramos varias genealogías. Encontramos, por ejemplo, rapidito, ahí es donde encontramos que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, mencionado en la Biblia. Nos dice también más adelante que tuvieron hijos e hijas, pero que por nombre nos dice el tercer hijo Set, porque Dios lo proveyó como un sustituto. Esto es importante. Set viene a ser una tipología de Cristo que viene a ser un sustituto en nuestro lugar. De la línea de Set es la línea del linaje, la línea que se había dicho en el capítulo 3, que por esa línea vendría entonces el Redentor. Set comienza o nace como un sustituto del que había muerto. Entonces encontramos, bajo la línea de Set, ahí está toda la línea del linaje de Set, encontramos a un personaje llamado Enoc, que nos dice que anduvo con Dios. Nuevamente un montón de citas bíblicas, no las puedo dar todas porque no nos da el tiempo, pero dice que anduvo con Dios. Él no fue el único que anduvo con Dios. En cada una de esas citas bíblicas va a encontrar otras personas que nos dicen que anduvieron con Dios, o agradaron a Dios, o estuvieron con Dios. ¿Por qué se llevó a Enoc? Porque Dios quiso, no sé por qué. Nos dice que anduvo con Dios, sin embargo, todos los demás que anduvieron con Dios, Dios no se los llevó. Pero quiso llevarse a Enoc. Es interesante y considero que es sumo privilegio el tú caminar con Dios y que Dios me diga, ¿tú sabes qué? Tú me has agradado, vente conmigo. Y nos fuimos. Encontramos de esa línea de Enoc que sale más adelante Noé. Todos conocemos a Noé, aquel que hizo el barquito. Noé quiere decir descanso o consuelo. Noé tenía 500 años cuando Dios habla con él. 500 años cuando Dios habla con él. De la línea de Noé nos dice que salió Sem, Cam y Jafet.
estos fueron los descendientes de Noé. En el momento que Dios habla con Noé, que tiene 500 años, estos muchachos ni siquiera habían nacido. Estos muchachos no existían. Y Dios le dice que haga un arca para él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Es interesante que ya Dios le profetizó que iba a tener hijos y que se iban a casar. Ya Noé sabía que iba a pasar algún tiempo. ¿Okay? Estos muchachos no habían nacido todavía, más adelante se puede ver eso. Capítulo 6 tenemos el diluvio. La causa del diluvio encontramos que era que la tierra se había corrompido a lo máximo. Todo el mundo iba camino a lo malo y deseando lo malo. Inclusive las líneas comenzaron a entremezclarse. La línea de Set y la línea de Caín comienzan a entremezclarse y comienza entonces a borrarse esa línea. Y Dios dice: voy a destruir todo ser viviente a causa de la perversión del ser humano. Nuevamente encontramos entonces la genealogía de Noé, los versos del 8 al 10, y encontramos el pacto con Noé. Dios hace un pacto antes de que caiga el diluvio. Dios hace un pacto con Noé que va a borrar todo ser humano, pero que lo iba a preservar a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de los 3 hijos. Nuevamente Dios lo hace a modo de un pacto y que ellos llenarían la tierra nuevamente. Pasamos al capítulo 7, donde llega el diluvio. Ellos están aproximadamente un año 6, 8 meses del diluvio, desde que comenzó el diluvio hasta que el agua completamente desaparece. Están aproximadamente un año completo bajo lluvia. Yo recuerdo en Puerto Rico que llovía a veces por la semana entera, ya uno estaba loco y sin idea porque no podía salir de la casa. Nos bañábamos en la lluvia, jugábamos en la lluvia, comíamos bajo la lluvia, nos cansábamos de la lluvia y ya no encontrábamos qué más hacer. Y Noé tuvo que estar con sus muchachitos y sus esposas por todo un año dentro de ese arca. Interesantemente, el arca se remenió, brincó, saltó, pasó por el juicio que vino sobre la tierra, pasó por todo ese diluvio, toda la destrucción, pero Moisés y su familia nunca se cayeron fuera del arca. Habrán tropezado, se habrán caído dentro, pero nunca cayeron de la protección donde Dios los había puesto. Ajá, ¿se me acabó el tiempo ya? Un minuto. Amén. Es un tipo de Cristo, sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Pasamos entonces al capítulo 8. Capítulo 8. La vida posterior al diluvio. En este momento encontramos primeramente que Dios manda, el mandato de Dios y bendición. Dios lo manda en el 9.1. En 9.1 Dios les da un mandato de fructificarse y multiplicar. Lo mismo que le había dicho Adán y Eva. Capítulo 1. Vuelve y los repita aquí nuevamente. Multiplíquense, llenen la tierra, fructifíquense, lleven mi imagen a todo el mundo. Dios les da provisión de la comida. Curiosamente, muchas religiones hoy día dicen que no podemos comer más que vegetales, que podemos comer ciertas cosas nada más. Aquí dice Dios, antes de establecer la ley de Moisés, que fue para el pueblo judío, no para ser humano, fue para el pueblo judío, quiero decir, no para el resto de la humanidad. Dios le establece aquí que comiesen de todo y puedan comer de todo animal. Lo único que le dice es que no coman su sangre, porque en la sangre está la vida. Curiosamente, los científicos no entendieron esto hasta hace aproximadamente unos 150 o 200 años atrás, que la sangre es sumamente importante
para la vida. La Biblia ya lo decía desde Génesis capítulo 9, en la sangre está la vida. Por tanto, no te comas la sangre. Puedes comer de todo animal. Si Dios no quisiera que comiéramos vaca, no la hubiese hecho de bistec. Encontramos la ley del talión. La ley del talión, hermano Edgar lo explicó la semana pasada. Si tú matas un animal, tienes que proveer reemplazo. Si matas a un hombre, tienes que ser puesto a muerte. Esta fue la ley de Dios. Y nos dice, porque a imagen y semejanza de Dios fueron creados. Por tanto, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Si nosotros matamos a un ser humano, tenemos que ser puestos a muerte. ¿Y qué tal de la guerra? ¿Y qué tal de diferentes conflictos? ¿Qué tal de la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte, si una persona mata a otra persona, tiene que ser puesta a muerte. Dios lo determinó, está ahí, y ahí todas esas citas bíblicas nos hablan de lo mismo aún en el Nuevo Testamento. Si un ser humano mata a otro, tiene que ser puesto a muerte. ¿Y qué tal la guerra? Esos son excepciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando es de asesinato. De asesinato. No está hablando de conflictos bélicos, no está hablando de una muerte accidental, está hablando de asesinato. Lo mismo que se refiere en el libro de Éxodo capítulo 20, con no matarás, quiere decir no asesinarás a otra persona. Quiere decir asesinato premeditado o ya con una mala intención, ¿verdad? No podemos hacer eso, no podemos matar a otra persona. Si lo hacemos, lo que Cristo le dice a Pedro, si el que espada muere, el que espada mata, a espada morirá. Encontramos entonces en el capítulo 9 la tabla de las naciones, como los diferentes linajes comienzan ahí. Y encontramos en el capítulo 11, y con este terminamos, en el capítulo 11 nos habla primeramente de la Torre de Babel. De la Torre de Babel. En el capítulo 10 nos habla interesantemente, nos habla de Noé, que se dio una buena borrachera, una mala borrachera, y se quitó toda la ropa. Su hijo lo vio desnudo y se burló de él, y Moisés lo maldice. Curiosamente, era su hijo menor, y por ende Noé maldice al hijo menor de su hijo, que es Canaán. Canaán viene a poblar las tierras de Canaán. Todas las descendencias de Canaán que vemos ahí son las que encuentra Abraham luego en ese territorio. Cuando Abraham llega, son todas esas tribus que estaban ahí, y Dios le promete que esa tierra sería para su pueblo, y le dice luego a Moisés que extermine toda esa gente. Toda esa gente venían con la maldición que Noé había dado a su hijo. Encontramos la Torre de Babel, capítulo 11. Nimrod, lo encontramos también en el capítulo 10. Verso 10 nos dice que bajó a esta región, a la región de Sinar. En el capítulo 11 nos dice que llegó a la región de Sinar y construyó una torre. Comenzó a construir la Torre de Babel, famosa Torre de Babel, y Dios confunde sus lenguas. Esta torre no era simplemente para un adorno, esto era una afrenta a Dios. La hicieron por orgullo, para ser renombrados. Y se dice, este tipo de torre, en la parte de arriba, se construía un templo dedicado a una deidad. Todos los sigurat que hay en esta región actualmente, en la parte de arriba poseen un templo dedicado a alguna deidad. En este, específicamente, las ruinas que se han encontrado, dicen que hay una estatua de Nimrod con una espada levantada al aire que decía, no nos volverás a destruir. Sin embargo, no lograron completar nunca la torre. Dios confundió sus lenguas y tuvieron que esparcirse. Y termina el capítulo 11 con la genealogía que nos lleva hasta Abraham. La siguiente semana yo espero que con un poco más de calma
se pueda discutir del capítulo 11 en adelante. Se acabó el tiempo ya hace como 10 minutos. Gracias por su atención. Amén.